Ramiro entró en mi cocina como quien regresa a casa después del trabajo, pero con la arrogancia de quien cree que ya puede mandar. Acababa de llover y ni siquiera se molestó en quitarse los zapatos mojados antes de pisar la alfombra. Patricia venía justo detrás, distraída con el celular, haciendo ruido con esas uñas postizas demasiado largas. No dijeron buenos días, no preguntaron si ya había desayunado, no me miraron como un padre o un suegro, solo como alguien que estaba allí por conveniencia. Y entonces, casi como si estuvieran leyendo un texto ensayado, Ramiro dijo: Patricia se muda el sábado, y usted puede ayudar con los gastos. Gastos. La palabra resonaba como un zumbido en mis oídos. En ese momento, todavía sostenía la taza caliente, la primera del día. Siempre empiezo así. Café fresco, un poco de pan, mis grupos de WhatsApp, principalmente el de la caminata de los veteranos del barrio. Es mi momento de silencio. Pero cuando Ramiro dijo aquello, sentí una especie de calor subir por el cuello. No dije nada, solo los miré. Patricia entonces sacó una hoja doblada del bolso y me la entregó como quien entrega una lista de compras. Es solo lo básico, señor Teodoro. Nada que vaya a pesar. Tomé el papel. Leí en silencio. Masajes, peluquero exclusivo, gimnasio premium, ropa nueva cada mes, tratamiento estético. Básico, dijo ella. Aquello equivalía a casi la mitad de mi pensión. Ella le hará compañía, señor, añadió Ramiro intentando justificar la invasión. Es bueno para usted. Así no estará solo. Me quedé mirándolo. Mi hijo. Mi único hijo. Tan seguro de que podía decidir por mí. Como si yo fuera un mueble antiguo a ser reorganizado para acomodar los caprichos de la casa. Patricia sonrió con los labios, pero sus ojos permanecieron fríos, fijos en el celular. Y fue allí, en ese pequeño gesto, donde sentí un dolor más profundo que cualquier enfermedad podría provocar. No era el valor de la lista, era el valor que ellos me daban como persona. Casi ninguno. Yo, que me levanto a las 5 de la mañana sin despertador, que paso café en el filtro de tela, que conozco el nombre de cada planta en mi jardín, que todavía cuido mi casa sin necesidad de ayuda, que respondo mensajes, comparto videos de mis nietos y camino 4 kilómetros 3 veces por semana. ¿Era esto lo que me ofrecían? ¿Una mujer fría como compañía y una cuenta que pagar como si fuera alquiler por mi propia vejez? Me quedé allí parado, sosteniendo la hoja. Recordé la habitación del frente que Ramiro mencionó, la habitación que Elena y yo reformamos juntos cuando pensamos en envejecer con comodidad. ¿Dónde está mi sillón de cuero y la vista a las flores que planté con mis propias manos? Puede ir organizando, papá, dijo él antes de salir. Ya alquilamos el camión. Patricia, sin levantar los ojos, completó: tengo mucha ropa, voy a necesitar mucho espacio. Salieron sin despedirse. Solo dejaron atrás su perfume caro y un vacío cortante en la sala. Miré de nuevo la lista. Era más que un papel. Era un certificado de falta de respeto. Era la constatación de que, para ellos, yo era solo un anciano con casa, dinero y tiempo de sobra. Volví a sentarme a la mesa. El café ya estaba frío. Tomé el celular y entré en el grupo de la caminata. Escribí: ¿alguien conoce un buen abogado de familia? Es para un amigo. Y lo era. Yo iba a ser mi mejor amigo a partir de ahí. Antes de continuar, ¿ha pasado por algo parecido? Dígame desde dónde me está escuchando. Su mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Ramiro y Patricia creyeron que yo aceptaría todo en silencio, como tantas otras veces. Y quizás, en otro tiempo, me habría quedado callado. Habría tragado saliva, disimulado con una sonrisa y pensado: es solo una fase. Pero ese día, algo cambió. No sé explicarlo bien. Fue como si la imagen de Elena me observara allí, desde el marco de la estantería, preguntándome: ¿vas a dejar que traten tu casa así? Y por primera vez en mucho tiempo, mi respuesta interna fue clara: no. Llamé a mi amiga Estela del grupo de lectura. Ella siempre supo las cosas, incluso cuando nadie decía nada. Cuando atendió, su voz tenía ese tono práctico de quien resuelve lo que sea necesario. Teodoro, ¿qué pasó? Le conté lo básico. No exageré.
Solo dije que Ramiro quería traer a su esposa a vivir conmigo y que, además, quería que yo financiara sus lujos. Hubo un silencio del otro lado. Entonces ella dijo, «Vas a necesitar a alguien bueno. Conozco a un abogado que ayudó a mi cuñada con una situación parecida». Anoté el nombre y el número. Julio Herrera. Pasé el resto de la mañana caminando por la casa como si fuera territorio enemigo. Cada rincón tenía un recuerdo. El portarretratos del 40 aniversario de boda, el cojín bordado por Elena, la alfombra persa que compramos con esfuerzo, en un viaje modesto que planeamos durante 2 años. Y ahora, todo eso sería el telón de fondo para la entrada triunfal de una mujer que ni siquiera se quitaba los zapatos mojados al entrar. Una mujer que sonreía falsamente y entregaba listas como si yo fuera su financiador. A primera hora de la tarde, llamé al número que Estela me dio. La voz del otro lado era firme, pero cordial. Me identifiqué, expliqué la situación. El abogado me escuchó con atención y luego dijo, «¿Puede venir a la oficina mañana a las 3 de la tarde?» Respondí que sí. Después de colgar, fui a la habitación del frente. Abrí la ventana, respiré hondo. La luz del sol incidía sobre el suelo de madera que yo mismo lijé años atrás. Esa era la parte de la casa que más olía a mi historia. Y ahora me pedían que la entregara a cambio de una compañía. Al anochecer, me senté en el jardín. El cielo estaba despejado. Las estrellas siempre me traen una paz difícil de explicar. Elena decía que eran como agujeros en el techo del cielo, por donde los nuestros que se fueron aún nos espiaban. Me quedé allí quieto, escuchando los grillos, hasta que mi celular vibró. Era un mensaje de Ramiro. «Papá, no olvides arreglar la habitación antes del viernes. Patricia tiene muchas cosas». No respondí. No lo borré. Solo lo leí y lo dejé allí, como quien guarda pruebas. A la mañana siguiente fui a la peluquería de Teresa. Ella me corta el pelo desde los años 90 y es una de las pocas personas que nunca me trató como a un viejo. «¿A dónde va tan arreglado, señor Teodoro?», bromeó ella. «A luchar por mi casa», respondí. Ella se detuvo con las tijeras en el aire. «¿Es en serio?». Asentí con la cabeza. Y ella solo dijo, «Entonces lo dejaremos con cara de quien no se deja engañar». Salí de allí con el pelo cortado y una sensación extraña. Parecía que estaba volviendo a ser dueño de mí mismo. Cuando llegué a la oficina del abogado, me sentí un poco desubicado. La recepción era moderna, fría, llena de cristales. Pero el doctor Julio Herrera me recibió con una sonrisa firme. Me llamó señor, me ofreció agua, café y me escuchó sin prisa. Le conté todo, la propuesta, la lista, el intento de imponer un cambio. Cuando terminé, él respiró hondo y dijo, «Lo que usted está viviendo tiene un nombre: abuso financiero de personas mayores, y la ley está de su lado». Esas palabras me atravesaron como un viento cálido. Abuso. Siempre pensé que esa palabra solo se aplicaba a casos más extremos, de violencia, gritos, abandono, pero ahora entendía que había formas más silenciosas de violencia, y que el silencio, cuando se acepta demasiado tiempo, se transforma en complicidad. El abogado me explicó mis derechos. Dijo que nadie podía mudarse a mi casa sin mi consentimiento, que yo podía cambiar las cerraduras, abrir una nueva cuenta bancaria, proteger mi pensión, y que, si fuera necesario, incluso podría iniciar un proceso. «Antes que nada, señor Teodoro», dijo, «necesitamos revisar los documentos de la casa, saber si hay algo a nombre de su hijo». Aquello me dio un escalofrío. Elena había muerto hacía 3 años, y yo, fragilizado en ese momento, dejé que Ramiro se encargara de muchas cosas. «¿Usted firmó algo?», preguntó. Firmé varios papeles. Ni siquiera recuerdo cuáles. Ramiro decía que era solo para agilizar los trámites. El abogado se inclinó hacia adelante y dijo, «Entonces necesitamos revisar todo con calma. Mañana, ¿puede traer los documentos?». Volví a casa con la cabeza hirviendo. A cada paso que daba por la acera de regreso a mi portón, sentía que caminaba entre 2 versiones de mí. Una que aceptaba las cosas en silencio, como hice durante tantos años, y otra que estaba naciendo allí, decidida a entender exactamente lo que me fue arrebatado y a recuperarlo. Tan pronto como entré, fui directo al armario metálico donde guardaba documentos antiguos.
Estaba todo allí: escrituras, recibos, extractos, carpetas con etiquetas hechas a mano por Elena. Pero entre ellas encontré una que no reconocía. Era una carpeta negra, con papeles fechados 3 meses después de la muerte de mi esposa, todos con la firma de Ramiro como apoderado. Varios tenían mi firma también, pero apenas recordaba esas páginas. Recordé las veces en que él aparecía apurado diciendo: «Firma aquí, papá, es solo del notario, algo rápido». Y yo, sumido en el luto, firmaba. Nunca imaginé que mi propio hijo usaría ese momento para aprovecharse de mí. Esa noche no dormí bien. Me revolví en la cama, recordando conversaciones antiguas, pequeños gestos de Ramiro que antes parecían solo desinterés y ahora sonaban a estrategia. Elena siempre decía: «Demasiada confianza también es una puerta sin cerradura». Ahora entendía lo que ella quería decir. Me levanté antes de las 5, preparé el café y revisé los documentos una vez más. Esa carpeta negra parecía quemarme en las manos. ¿Qué se habría firmado allí? A las 7:30 de la mañana recibí un mensaje. Era Ramiro de nuevo. «Papá, Patricia ya avisó en el apartamento. Se va el viernes. Ya no hay vuelta atrás. El camión llega el sábado temprano». Mi sangre hirvió. Pero, aún así, no respondí. Abrí WhatsApp, busqué a Estela y le escribí: «¿Puedes acompañarme hoy al abogado? Necesito un testigo». La respuesta llegó en segundos. «Claro. ¿A qué hora?» «A las 10. Allí estaré». Poco antes de la reunión, revisé todo por última vez. Estela llegó con su bolso grande, ropa sobria y mirada decidida. «Vamos, Teodoro», dijo, como quien jala a alguien que casi se rinde en la puerta del tribunal. Entramos juntos en la oficina. El abogado nos esperaba con la misma calma profesional del día anterior. Desparramé todos los documentos sobre la mesa y empecé a contar por segunda vez los detalles que incluso yo todavía estaba procesando. Él analizó las hojas con atención. Estela tomó notas mentales de todo. Yo solo observaba, intentando descifrar su expresión, hasta que frunció el ceño, separó uno de los papeles y preguntó: «¿Recuerda haber firmado esto?» Era una cesión parcial de propiedad. Decía, en letras pequeñas, que yo autorizaba la transferencia del 50% de la casa a nombre de Ramiro. Allí estaba mi firma, pero juro que no tenía idea de lo que aquello representaba. «Esto, señor Teodoro, esto es grave. Es un documento legal que transfiere la mitad de la propiedad. Está registrado en el notario». Estela se llevó la mano a la boca. Pero él lo engañó. Asentí en silencio, intentando mantener la respiración firme. Fue justo después de que Elena se fue. Yo solo firmé lo que él me pedía. El abogado suspiró. «La buena noticia es que esto se puede revertir, si logramos probar que usted no tenía plena conciencia de lo que estaba firmando. Pero necesitaremos pruebas, testimonios, historial de comportamiento». Allí mismo empezó a elaborar un plan. Primero, presentaría una medida cautelar para impedir cualquier intento de Patricia de mudarse. Segundo, iniciaría el proceso de anulación de la transferencia por vicio del consentimiento. Tercero, prepararíamos una denuncia formal de abuso financiero. Cuarto, y quizás lo más difícil, enfrentaríamos la realidad. Mi hijo estaba a punto de convertirse en mi acusado. «¿Está seguro de querer seguir adelante, señor Teodoro?» Lo miré a él, luego a Estela, después a mi propia mano, que temblaba ligeramente sobre la mesa. Sí, por primera vez en la vida, sí. Volví a casa en silencio. Estela se despidió en el portón con un abrazo apretado y una frase corta: «No estás solo». Dentro de la sala, todo parecía igual, pero nada era ya lo mismo. La habitación del frente seguía con las cortinas de Elena, el olor a aceite de lavanda en la almohada, y el sonido amortiguado de los árboles meciéndose en la ventana. Pero ahora era también el campo de batalla, la trinchera donde yo iba a proteger lo que me quedaba de la vida que construí con tanto esfuerzo. El teléfono sonó alrededor de las 5. Era Ramiro. No contesté. Después, llegaron los mensajes. «Papá, ¿dónde está? Patricia quiere ver la habitación. Usted dijo que iba a pensarlo. Ya lo tenemos todo arreglado. No puede echarse atrás ahora». Y entonces, un último mensaje.
¿No se arrepentirá de hacerle esto a su propia familia? Me quedé mirando esa pregunta durante varios minutos, y entonces me susurré a mí mismo. Quizás me arrepienta de muchas cosas, pero no de defenderme. Esa noche dormí poco. Me revolví en la cama, me desperté varias veces para ir al armario, verificar si los documentos seguían allí. Era como si parte de mí no creyera que aquello estuviera realmente sucediendo, que mi hijo, mi propio hijo, hubiera planeado ese tipo de traición. Cuando amaneció, preparé mi café más despacio de lo normal. Todo en mí parecía más cauto, como si estuviera pisando un terreno minado. Me senté a la mesa con mi bloc de notas, escribí preguntas para el abogado, revisé detalles de la escritura. Por primera vez, mi silencio no era señal de sumisión, era señal de preparación. El día siguiente trajo una extraña calma. Incluso el teléfono parecía más silencioso. Ningún mensaje, ninguna llamada. Ni de Ramiro, ni de Patricia. La ausencia de ellos sonaba menos a paz y más a trampa, hasta que a las 2 de la tarde, el cartero apareció con una carta certificada. Era de un bufete de abogados, pero no el de Julio Herrera. El remitente era otro, del que nunca había oído hablar. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación oficial. Ramiro solicitaba la venta de la casa de común acuerdo. O, en caso de negativa, forzar la división judicial de la propiedad. Me senté en el sofá con la carta en el regazo, mirando al suelo. Aquello era más que una petición. Era un intento de empujarme al abismo. Si no quería que Patricia viviera conmigo, entonces yo debería comprar la parte de mi propio hijo por un valor absurdo. Y si no quería, que era el caso, la casa sería vendida y el dinero dividido. Un hogar de 40 años, reducido a cifras en un papel. Llamé al doctor Julio inmediatamente. Él me atendió con la calma que yo necesitaba. Es presión, señor Teodoro, estrategia. Pero tenemos cómo responder, confíe. Pasé la noche atando cabos. Ramiro no quería solo la comodidad de la casa, quería el control. Desde que Elena se fue, él se fue acercando como quien ayuda, pero siempre con una mirada de quien calcula. Me llevó al banco, me trajo documentos, me prometió resolver todo. Y ahora, aquello. O pagas o lo pierdes todo. Me levanté del sillón, fui a la habitación y empecé a separar de nuevo los papeles. Escribí fechas, nombres, recordé conversaciones antiguas. Y por primera vez en muchos años, me di cuenta de que mi memoria todavía estaba firme. Sabía lo que había pasado. Y ahora iba a probarlo. A la mañana siguiente, decidí arreglarme como solía hacerlo cuando daba clases en la escuela nocturna. Camisa planchada, zapatos lustrados, cabello peinado con esmero. Cuando me miré en el espejo, reconocí algo en mi propio reflejo. No era vanidad, era dignidad. El tipo de cosa que uno olvida que tiene, pero que vuelve cuando más la necesita. A las 9, Estela tocó el timbre. ¿Estás listo?, preguntó ella. Más que nunca, respondí. Tomamos los papeles y fuimos juntos a la oficina del abogado. Julio leyó la notificación con atención y enseguida empezó a redactar la respuesta legal. Vamos a interponer la solicitud de anulación de la transferencia, presentar pruebas de que hubo manipulación y adjuntar el intento de extorsión emocional que se hizo ahora. También me pidió que empezara a anotar cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. Todo esto es material importante, señor Teodoro. Muestra el patrón, muestra que fue acorralado poco a poco. No fue un caso aislado. Antes de irnos, le pregunté si podía grabar las futuras conversaciones. Sí, puede. Usted es parte de la conversación. Use el celular. Cada vez que él diga algo que le parezca extraño, regístrelo. Estela me miró como diciendo, tú puedes. Y sentí que sí. Por primera vez en años, estaba listo para enfrentar lo que fuera. De camino de regreso, ella me ofreció un café. Nos sentamos en un banco de la plaza y ella me dijo, Teodoro, ¿es ahora o nunca? Y supe, allí mismo, que ya había pasado la fase de dudar. Por la tarde, Ramiro llamó. Atendí. Grabé. Papá, Patricia se sintió muy afectada con esto del abogado. Dice que usted ya no quiere su compañía. Yo no pedí compañía, hijo. Pedí respeto. Él se quedó en silencio por un instante. Dice que usted está actuando con frialdad.
que esto está afectando su salud emocional. ¿Y la mía, Ramiro? ¿Ya pensaste en la mía? Pero papá, si usted insiste en esto del proceso, nos vamos a alejar. ¿Y los niños? Los niños se van a quedar sin contacto con usted. ¿Me estás chantajeando con mis nietos? No, papá, es solo una consecuencia. Grabé todo, palabra por palabra. Si ha llegado hasta aquí, cuénteme en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigue esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imagina. Colgué el teléfono con los dedos temblorosos, pero no era miedo, era rabia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una rabia limpia. No esa que viene para destruir, sino la que viene para despertar. Tomé el cuaderno de notas y escribí todo lo que Ramiro dijo. Marqué la hora, el tono, incluso las pausas. Aquello iría a los autos del proceso. Patricia y él estaban intentando quebrarme por el afecto. Querían usar el amor que tengo por mis nietos como arma. Pero amor que se vuelve chantaje no es amor. Es poder mal disimulado. Volví a llamar a la oficina del doctor Julio. Le conté todo. Me pidió que pasara por allí al día siguiente para preparar otra declaración. Esta vez, sobre el intento de aislamiento familiar y amenaza emocional. Vamos a incluir esto como alienación de vínculo afectivo, señor Teodoro. La ley también lo protege de eso. Mientras él hablaba, anoté la expresión exacta. Alienación de vínculo. Aquello sonaba demasiado clínico, demasiado técnico, pero describía perfectamente lo que estaban intentando hacerme. Al día siguiente, llevé mi grabación, mis notas, mi ira. El abogado escuchó, leyó y organizó todo con precisión. Vamos a adjuntar esto a la petición de urgencia para impedir cualquier mudanza. Si aparecen aquí el sábado con un camión, la policía estará autorizada a intervenir. Cuando escuché la palabra policía, algo dentro de mí tembló. Nunca imaginé que llegaría al punto de tener que llamar a la policía contra mi propio hijo. Pero en ese momento, entendí que no era contra él. Era a favor de mí mismo. Regresé a casa con los papeles en mano y una lista de tareas. Necesitaba revisar cuentas bancarias, cambiar contraseñas, cambiar las cerraduras, verificar si había algún acceso indebido a mis tarjetas. Fui al banco el mismo día. Llevé mis documentos, hablé con la gerente, pedí nuevas contraseñas. Descubrí allí que había un movimiento de $4,300 en mi cuenta. Hacía 3 meses que no recordaba haber autorizado. Fue hecho por aplicación, dijo ella. ¿Compartió la contraseña con alguien? Tragué saliva. Compartí con Ramiro, cuando me dijo que me ayudaría a instalar la aplicación. Volví a casa más ligero, pero también más atento. Cambié las cerraduras con la ayuda de un cerrajero conocido. Pedí que reforzara la puerta trasera. Mandé a hacer una llave de repuesto que entregué solo a Estela. Cuando ella la recibió, me dijo con firmeza: a partir de ahora, usted duerme seguro. Y yo sabía que era verdad. Por primera vez en años, sentía que mi casa estaba cerrada, por dentro y por fuera, para quien no me respeta. Llegó el viernes, día lluvioso. Recibí un aviso del abogado confirmando que la orden judicial había sido aprobada. Cualquier intento de entrada sin mi consentimiento sería considerada invasión. Me envió una copia digital y otra física, que se quedaría conmigo. Por la noche, lo preparé todo. Separé los documentos en la mesa, dejé el teléfono cargado, imprimí copias extra. Me fui a dormir más temprano, pero el sueño vino pesado, lleno de imágenes confusas. El rostro de Elena, la mano de Ramiro firmando papeles, Patricia con su lista de lujos, mis nietos mirándome de lejos sin entender. Me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. Me levanté despacio, preparé mi café, como siempre. Me puse mi mejor camisa, esa azul oscuro que Elena decía que me hacía elegante. Me calcé zapatos cómodos, revisé los documentos por última vez. A las 7:30, Estela llegó. Traía café en un termo y galletitas caseras. Para mantener los nervios en su sitio, dijo sonriendo. Nos sentamos en la sala, con las cortinas entreabiertas, esperando. Parecía que todo el tiempo el mundo estaba conteniendo la respiración. A las 8 en punto, escuchamos el ruido de un camión grande estacionando afuera. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta y miré por la ventana. Allí estaban ellos.
Ramiro con una carpeta bajo el brazo, Patricia sosteniendo una maleta enorme y 2 cajas apiladas. Los 2 hombres de la mudanza ya empezaban a bajar del camión. Tuve ganas de abrir la puerta y gritar, pero respiré hondo. A las 8:05, como acordado, llegó el oficial de justicia. Le mostré la orden impresa. ¿Está listo?, preguntó. Sí, más que nunca. El oficial salió de la patrulla con paso firme. Se acercó a Ramiro y le entregó los papeles. ¿Usted es el señor Ramiro Montalbán? Soy yo. Se le notifica que no puede entrar en esta residencia ni la señora Patricia del Valle. Cualquier intento será considerado invasión. Vi el rostro de mi hijo palidecer. Patricia soltó las cajas con fuerza y dio un paso atrás. «¡Esto es un absurdo!», gritó. «Tenemos derecho». «Ya no lo tienen», dijo el oficial con firmeza. «Ahora todo se resolverá en la justicia». Ramiro me miró por la ventana. Sus ojos pedían alguna tregua, pero yo solo le devolví el silencio. Un silencio pesado, lleno de dolor, pero también lleno de dignidad. En ese momento lo supe. El hombre que vivía en esa casa había regresado, y ya no iba a ser expulsado de su propia vida. El camión de mudanza se quedó parado más de 20 minutos frente a mi casa. Los hombres contratados empezaron a impacientarse. Uno de ellos vino a hablar con Ramiro, señalando el reloj. Yo observé todo desde la ventana con Estela a mi lado, sentada en silencio, como una centinela. «No esperaban que fueras hasta el final», dijo ella en voz baja. Y era verdad. Apostaron por mi culpa, por mi cansancio, por mi deseo de evitar conflictos. Pero se equivocaron. Y ahora estaban cosechando la amarga sorpresa de un viejo que aún sabe defenderse. Patricia empezó a gritar. Decía que yo era cruel, que no tenía a dónde ir, que invirtió tiempo y dinero preparándose para la mudanza. Llegó a decir que tenía videos míos saliéndose de quicio, gritando, y que podía usar aquello para alegar que yo ya no estaba en condiciones de vivir solo. El oficial, con paciencia, solo dijo: «Señora, si tiene algo que presentar, busque a su abogado. Pero ahora debe retirarse». Ramiro intentaba contenerla, pero con cada frase de ella, más claro quedaba que aquello no era sobre amor, era sobre control, dinero, ventaja. Finalmente, regresaron al camión. Las maletas, las cajas, todo fue recolocado. Pero antes de subir a la cabina, Ramiro se acercó a la puerta e intentó una vez más. «Papá, todavía hay tiempo de resolver esto entre nosotros. Usted puede desistir de esto. Yo le devuelvo la parte de la casa». «No», respondí. «Ahora todo será por escrito, registrado, homologado. Basta de promesas de hijo», en voz baja. Él se quedó parado. Miró al suelo. «¿Y los niños?», preguntó. «Ellos pueden visitarme cuando quieran. Su casa siempre tendrá una silla en la mesa. Pero usted tendrá que reconquistar eso». Después de que se fueron, me senté de nuevo en la sala. Sentí un peso enorme en los hombros, no solo emocional. Era como si todo mi cuerpo cargara décadas de silencios acumulados. Estela me trajo más café y puso su mano sobre la mía. «Hiciste lo que tenías que hacer, Teodoro», asentí con la cabeza. Pero confieso que en ese momento, el alivio vino mezclado con un dolor sordo. Es un tipo de luto extraño este. Luchar contra quien tú criaste. Pero luchar, aún así. El lunes, el abogado me llamó para decirme que la repercusión de la acción había sido rápida. Los abogados de Ramiro se habían puesto en contacto ofreciendo un acuerdo. Querían devolver la totalidad de la casa a cambio de la suspensión del proceso por fraude. Pedí tiempo para pensar. Julio me dijo: «Aceptar puede evitar dolor. Rechazar puede traer justicia completa. Depende de lo que usted quiera cargar». Pasé el resto del día reflexionando sobre eso. Quería paz. Pero también quería enseñar a él, a mí, a mis nietos, que las elecciones tienen consecuencias. Esa noche, Ramiro me llamó. Atendí. Hablaba en voz baja, sin arrogancia. «Papá, me equivoqué. Patricia me manipuló, me presionó, me dejé llevar, pero nunca quise hacerle daño». Respiré hondo. «Quisiste beneficiarte de mi dolor, Ramiro, y lo conseguiste, pero ahora tendrás que devolver cada centavo de lo que tomaste». Él se quedó en silencio. «Puede ser en cuotas, puede ser despacio,
pero lo devolverás, y más. Solo retiro la acción cuando todo esté pagado. Y por escrito. Ramiro aceptó. Por primera vez, sin excusas, sin intentos de evadir. Puedo pagar 3,000 al mes. Tomará años, lo sé. ¿Y tus hijos? No se alejarán de usted, lo prometo. Tu palabra ya no vale nada. Tendrás que firmarlo todo y cumplir. Está bien, papá, acepto. Colgué con el corazón apesadumbrado, pero con la clara sensación de que, por primera vez, él había entendido la gravedad de lo que hizo. Al día siguiente, fui a la oficina del abogado para redactar el acuerdo. Estela fue conmigo. Julio preparó todo. Devolución completa de la propiedad, plan de pago de los valores indebidamente retirados, cláusulas de protección jurídica, garantías formales. Cuando él firme esto, señor Teodoro, usted volverá a tener todo lo que es suyo, en papel y en espíritu. Firmé mi parte, dejé los papeles allí y regresé a casa con Estela. De camino ella me preguntó, ¿cree que cumplirá? No sé, pero ahora, si no cumple, es la justicia la que actuará. Y yo, finalmente, no estaré solo. Las semanas siguientes fueron silenciosas, pero diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, podía tomar mi café sin miedo a recibir alguna llamada exigiendo algo. Cada día, fui sintiendo que aquella casa, la que yo mismo ayudé a levantar ladrillo a ladrillo, estaba volviendo a reconocerme como dueño. Volví a cuidar el jardín, reorganicé los libros de Elena en la estantería, cambié las cortinas de la habitación del frente. Cada gesto era una forma de declarar, en silencio, que aquel espacio era sagrado y que nunca más sería negociado a cambio de miedo o chantaje. Ramiro siguió cumpliendo. El primer día del mes siguiente, depositó los 3,000 reales. Después lo hizo de nuevo, y otra vez. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes, más objetivos. Papá, hice el depósito. Papá, aquí está el comprobante. Nada más. Y yo tampoco forzaba la conversación. La herida todavía estaba demasiado abierta para eso. Pero los nietos... los nietos. 2 semanas después de todo, recibí una llamada inesperada. Era la voz de Isabel, mi nieta de 14 años. Abuelo, ¿puedo ir el sábado? Solo yo. Mi corazón casi saltó del pecho. Puedes, mi amor. Claro que puedes. Cuando ella llegó, estaba diferente, más callada, más observadora, como si quisiera medir el ambiente antes de soltarse. Hicimos pastel de naranja juntos, nos sentamos en el porche y ella finalmente dijo, «Papá contó que ustedes pelearon feo». Respiré hondo. ¿Sí? Fue feo, sí. Pero a veces uno necesita pelear cuando algo muy importante está en riesgo. Ella se quedó pensativa. Él dijo que la culpa fue de Patricia. Tu padre tomó decisiones, Isabel, y ahora está enfrentando las consecuencias. Ella me miró y dijo, me gusta venir aquí. La casa del señor huele a verdad. La semana siguiente, Roberto, mi nieto menor, también vino. Trajo un cuaderno y me pidió ayuda con matemáticas. Nos sentamos en la mesa de la cocina como en los viejos tiempos, lápiz, borrador, papel esparcido. Y mientras resolvíamos cuentas me preguntó, abuelo, ¿es verdad que te peleaste con papá por la casa? Más o menos, hijo. Me peleé porque quería seguir siendo respetado. Él me miró con esos ojos sinceros de niño que todavía cree en todo. Hiciste bien, abuelo. Y aquello valió más que cualquier sentencia judicial. Con el tiempo, sus visitas se hicieron regulares. Ya no hablábamos de Patricia. No tocábamos el tema de los abogados. Era como si allí dentro de mi casa, lo que importara fuera solo el vínculo puro, limpio, que nunca debió haber sido usado como moneda de cambio. Un día, Isabel me dijo, «¿Sabes, abuelo, quiero ser abogada, igual que el doctor Julio?» Le pregunté por qué, y ella respondió, «Porque él defiende a personas a las que nadie escucha». Me quedé en silencio tragando el nudo en la garganta, y solo sonreí. La semilla estaba plantada. Volver a la rutina fue un proceso lento, pero necesario. El grupo de la caminata me recibió de vuelta con aplausos simbólicos. Algunos sabían la historia, otros solo sabían que yo había pasado por algo grave, pero todos, de alguna manera, me miraban diferente. No con pena, sino con respeto. Uno de ellos, el señor Anselmo,
Me apartó un día y me dijo, «Usted hizo lo que muchos de nosotros queríamos hacer y nunca tuvimos el valor». Aquello me marcó. Yo no quería ser ejemplo de nada. Solo quería vivir en paz. Pero si mi historia ayudaba a alguien a despertar, ya habría valido la pena. En la biblioteca del barrio, retomé el grupo de lectura. Estela, como siempre, a mi lado. Leíamos de todo. Pero esa semana discutimos un libro sobre límites emocionales. Y al final del encuentro, una señora me preguntó, «Señor Teodoro, ¿qué aprendió de todo esto?». Respondí sin pensar mucho, que podemos amar a nuestros hijos sin renunciar a nuestra raza, a nuestra dignidad, y que, a veces, hay que decir no para seguir siendo quienes somos. La sala quedó en silencio. Algunos bajaron los ojos, otros asintieron en silencio. Todos entendieron. El tercer mes de pagos llegó con una pequeña sorpresa. Ramiro no solo depositó el valor acordado, sino que también envió una carta, escrita a mano. En ella decía que había conseguido un aumento en el trabajo y que pretendía, a partir del mes siguiente, aumentar la cantidad mensual a $4,000. Dijo que no lo hacía por miedo a la justicia, sino por gratitud. Gratitud por no haberme expulsado de su vida, incluso cuando más lo merecía. Guardé la carta en el cajón, junto a los documentos del proceso. No respondí, pero lloré, de una manera callada, madura, como llora un hombre que aprendió a protegerse sin cerrarse. Esa misma tarde, me senté en mi patio, con la carta de Ramiro aún fresca en la memoria, observando el suave balanceo de las hojas de los naranjos. Era allí, en ese rincón que Elena tanto amaba, donde me sentía más completo. La silla de hierro, la manta en las piernas, el olor a tierra mojada. Todo allí me recordaba que envejecer con dignidad no es un lujo, es un derecho. Y que nadie, ni siquiera un hijo, tiene permiso para robarte eso. El sábado, Isabel regresó con una novedad. Había escrito un pequeño texto para la escuela sobre la persona que más admira. Me lo entregó doblado. Yo leí en silencio, intentando mantener el control. El título era simple, Mi abuelo Teodoro. Y en las primeras líneas decía, él me enseñó que proteger lo que es tuyo no es egoísmo, es amor propio. Cuando terminé, ella me miró con ojos llenos de orgullo. Abuelo. La maestra lloró al leerlo. Yo solo sonreí, con los ojos llenos de lágrimas, y dije, entonces creo que heredaste la fuerza de tu abuela. La gente empezó a verme de forma diferente. Incluso en el mercado, los vecinos comentaban, me enteré de su historia, señor Teodoro. Coraje, ¿eh? Y yo solo sonreía. No buscaba reconocimiento, pero aquello mostraba que mi actitud silenciosa había generado ecos. Estaba enseñando, incluso sin intención. Y aquello también era una forma de cuidar, no solo de mí, sino de los que vendrían después. ¿Cuántos otros padres y abuelos estaban callados por miedo a parecer duros o ingratos? Recibí una llamada del doctor Julio el martes. Dijo que el juez había homologado el acuerdo de cancelación total, haciendo irrevocable la devolución de la casa y el plan de pago de la deuda. Felicidades, señor Teodoro. Ahora usted tiene en sus manos todo lo que es suyo por derecho. Le agradecí con la voz embargada. Y él, con naturalidad, dijo, si algún día quiere convertir su historia en una conferencia, creo que mucha gente necesita escuchar lo que usted tiene que decir. Reí. Prefiero seguir contándolo aquí, entre café y caminata. Algunos días después, Estela apareció con una invitación. Un club local de jubilados iba a abrir un grupo de escritura para señores mayores de 65 años. Es para registrar memorias, historias de vida, cosas que nadie quiere olvidar. Ella me entregó el folleto y dijo, tienes mucho que contar, Teodoro, y ahora es el momento de inspirar a otros. Al principio dudé, pero por la noche abrí la primera página de un cuaderno y escribí, Capítulo 1. El día en que me negué a pagar los lujos de quien nunca me respetó. Comencé a asistir a los encuentros. Éramos 8 en total, todos con historias distintas pero algo en común. En algún momento, alguien intentó silenciarnos. Una señora contó que su hija le prohibió salir sola. Un hombre dijo que su yerno asumió sus cuentas sin preguntar. Allí, en esas mesas sencillas, rodeados de café y galletas,
Íbamos recordando quiénes éramos, y cada historia, por más dolorosa, se transformaba en fuerza para el otro. Con el paso de los meses, la casa volvió a ser mía, en todos los sentidos, física, legal y emocionalmente. La habitación del frente ahora era un espacio de lectura y descanso. Mandé a hacer un sillón nuevo, idéntico al antiguo de Elena. Isabel me ayudó a elegir el color. Verde musgo, abuelo. Igual que su forma de ser, tranquilo, pero firme. Replanto las flores del jardín, pinté el portón con Roberto, y poco a poco me di cuenta. La vida estaba floreciendo de nuevo, no a pesar del dolor, sino a causa de él. Ramiro seguía cumpliendo con los pagos. Ya no se acercaba, no intentaba visitarme. Pero los mensajes que enviaba con los comprobantes habían cambiado de tono. Gracias, papá, por aún dejarme reparar. Sé que todavía falta mucho, pero lo estoy intentando. Yo respondía solo con recibido. No era frialdad, era cautela. El tiempo, como el abogado dijo una vez, cura casi todo, excepto lo que permitimos que se repita. Poco a poco, mi cuaderno de memorias fue creciendo. Le di un nombre, cosas que solo se aprenden después de los 70. En él escribía frases cortas, como recordatorios de todo lo que viví. Ayuda que se vuelve obligación es una trampa. Quien grita por gratitud nunca supo amar. El respeto se exige en el momento justo. Después es limosna. Cada línea era un peldaño en la escalera que me sacaba de aquel lugar de silencio. Y cuanto más escribía, más me daba cuenta. No era solo mi historia la que se estaba contando, era la de muchos. Al mes siguiente, algo inesperado sucedió. Ramiro me llamó, pero esta vez, no para hablar de dinero. Papá, los niños preguntaron si podían pasar la Navidad con usted. Me quedé en silencio por unos segundos. No era fácil olvidar todo lo que había pasado. Pero tampoco era justo privar a mis nietos de algo que ellos todavía no entendían por completo. Pueden, sí, pero tú no vienes. Él aceptó de inmediato. Yo solo quería que tuvieran una buena Navidad. Colgué con un nudo en la garganta. Por primera vez parecía haber entendido su lugar. Llegó la Navidad con cielo despejado, olor a asado en el aire y sonrisas sinceras. Isabel ayudó a armar el árbol. Roberto trajo los adornos antiguos de la caja del armario. Hicimos panetone con nueces, cantamos juntos. Y después de la cena, los dos me entregaron un sobre con una tarjeta dibujada a mano, para el abuelo que nos enseñó lo que es coraje. Me emocioné como hacía mucho tiempo no lo hacía. Y me di cuenta de que, incluso con todas las pérdidas, algo esencial se había preservado: el vínculo. Aquel que nadie podía quitarme, ni siquiera con mentiras o fraudes. La semana siguiente, fui a visitar la tumba de Elena. Llevé flores blancas, como siempre. Me senté en el banco de al lado y hablé en voz baja. Lo logré, mi amor. Logré proteger nuestra casa. Y protegerme también. Le conté sobre los nietos, sobre las clases de escritura, sobre Ramiro intentando aprender a ser adulto. Me quedé allí casi una hora, mirando el cielo cambiar de color. Y cuando me fui, dejé en el florero no solo las flores, sino también la certeza de que ella se habría sentido orgullosa de mí. Las clases en el club de escritura continuaron. En uno de los encuentros, una reportera de un periódico local fue a hacer un reportaje sobre el grupo. Habló conmigo, escuchó mi historia, y un mes después salió un reportaje con el título: A los 74 años, Teodoro Montalbán enseña que nunca es tarde para decir no. Mis vecinos me felicitaron. La bibliotecaria me llamó celebridad de la dignidad. Pero lo mejor de todo fue el mensaje que recibí de una señora desconocida. Señor Teodoro, su historia me dio valor. Esta semana, saqué a mi hijo abusivo de mi casa. Gracias por existir. Fue en esa misma época cuando empecé a ayudar a otros señores del barrio con sus papeles. Algunos ni siquiera sabían lo que era una escritura. Otros nunca habían leído los contratos del banco. Me convertí en una especie de consultor informal. Señor Teodoro, usted debería cobrar por esto, dijo el señor Manuel. Ya cobré mi parte de la vida. Ahora solo quiero asegurar que nadie más pase por lo que yo pasé. Y así, poco a poco, fui percibiendo que mi historia era solo el inicio de una cadena silenciosa de resistencia y renacimiento.
En marzo, Ramiro me envió una nueva carta, esta vez escrita con más calma. En ella, decía que estaba juntando dinero para saldar la deuda antes, que se había separado de Patricia y que ahora veía con más claridad todo lo que había permitido que ella hiciera. Papá, no pido que olvide, pero si algún día puede perdonarme, quiero estar cerca. Leí esa carta 3 veces. Luego la guardé. Todavía no era hora de responder. El perdón, ya lo sabía, es un proceso, y necesitaba ser conquistado con acciones, no con palabras. A finales de ese mes, Roberto me mostró un dibujo que hizo en la escuela. Era de mí, frente a mi casa, con un escudo en la mano. Es el abuelo protegiendo el hogar, escribió. Cuando vi ese papel, sentí una fuerza apoderarse de mi pecho. Ya no era solo un hombre que había sobrevivido a un intento de golpe familiar. Era un pilar, un ejemplo silencioso de que la dignidad no tiene edad, y que el amor verdadero comienza por el respeto. En abril, recibí la última cuota de la deuda. Ramiro logró adelantar los pagos y envió el monto final con una nota. Ahora la casa es completamente suya, como siempre debió ser. Me quedé mirando la pantalla del celular con lágrimas en los ojos. Aquello no borraba todo, pero cerraba un capítulo. Un capítulo difícil, doloroso, pero necesario. Llamé a Estela ese mismo día. Terminó, le dije, y ella respondió. Terminó esa parte, ahora comienza la que usted elige. En la primera clase de escritura después de que el caso se cerrara, llevé un texto preparado. Era un relato completo, con título y todo. Cuando terminé de leer en voz alta, la sala estaba en silencio. Una señora lloraba bajito. Uno de los hombres me aplaudió con los ojos, y la maestra dijo, «Señor Teodoro, usted debería publicar esto». Sonreí. «Ya está publicado, aquí, en las memorias de quien escuchó». Y fue así como entendí. La justicia puede venir en papel timbrado, pero el respeto, ese viene en la mirada de quien atestigua su verdad. En mi cumpleaños número 75, recibí más visitas de las que esperaba. Isabel trajo un pastel hecho por ella misma. Roberto dibujó una tarjeta con una frase que me arrancó una sonrisa. «Abuelo Teodoro, firme como un roble». Estela apareció con flores y una vela perfumada. E incluso Ramiro vino, solo, discreto, respetuoso. Estuvo poco tiempo, solo dijo, «Feliz cumpleaños, papá». Le agradecí y por primera vez en mucho tiempo, nos miramos a los ojos sin resentimiento. Él no pidió entrar. Yo no tuve que invitarlo. Era un comienzo. En los meses siguientes, seguí escribiendo. Monté una pequeña estantería en la habitación del frente, ahora transformada en un espacio de lectura y memoria. Abrí un perfil en línea con la ayuda de Isabel y comencé a compartir pequeños fragmentos de lo que escribía. Personas de varios lugares comenzaron a responder. «Mi padre está pasando por esto. Mi abuela vivió algo similar». Y entonces me di cuenta. Mi historia no era una excepción, era un espejo para tantos que viven en silencio, con miedo de perder el amor de la familia al defender su propia dignidad. Un día, Roberto me preguntó, «Abuelo, ¿qué es la valentía?». Pensé por un momento y respondí, «Valentía es cuando uno dice, basta, incluso con el corazón roto». Él se quedó pensativo y luego dijo, «Tú tuviste valentía». En ese instante, sentí que mi nieto ya no veía en mí solo al hombre que hace café y ayuda con la tarea, sino a alguien que podía ser ejemplo de firmeza. Y eso, más que cualquier reconocimiento público, era el mayor legado que podía dejar. En la biblioteca crearon una noche de lecturas especiales con el nombre Voces que no se callaron. Me invitaron a inaugurar el evento. Leí un fragmento de mi texto sobre Patricia y Ramiro, sin decir nombres, pero dejando claro que, detrás de cada palabra, había una historia real. Cuando terminé, una señora con los ojos llorosos se acercó y dijo, «Usted me dio permiso para existir». Sostuve su mano con cuidado, porque ahora entendía el poder de un relato silencioso. Pasar de los 70 no es sinónimo de fin, es un recomienzo. Es cuando uno finalmente se da cuenta de que ya no necesita probar nada a nadie, solo mantener lo que es justo, lo que es nuestro, lo que nos honra. Hoy, no tengo miedo de morir.
Lo que realmente temía era vivir apagado, sumiso, como si mis años fueran una carga para los demás. Y cuando decidí que merecía más, descubrí que el mundo a mi alrededor también comenzó a verme de manera diferente. No hago grandes planes. Sigo despertando temprano, tomando mi café en silencio, cuidando las plantas del jardín y esperando las visitas de mis nietos los domingos. Pero ahora, cada gesto simple tiene un peso nuevo, un sabor diferente, porque sé que estoy aquí no como una carga en la vida de nadie, sino como un hombre íntegro, completo, que cayó, que fue traicionado, pero que eligió levantarse, sin gritar, sin escándalo, solo con firmeza y fe en sí mismo. Recientemente, comencé a escribir un nuevo cuaderno. El título vino fácil: La dignidad no se negocia. Es una guía simple, llena de frases cortas, ejemplos y pequeñas reflexiones. No sé si algún día se convertirá en libro, pero sé que si un hijo o una hija abusiva se acerca a cualquier señor o señora que tenga ese cuaderno en el cajón, quizás lo piense 2 veces antes de repetir la misma crueldad que intentaron conmigo. Y eso ya sería suficiente. Mis nietos siguen creciendo y ahora me piden consejos sobre la escuela, sobre las amistades, sobre el futuro. Y cada vez que me escuchan con respeto, entiendo que tomé la decisión correcta, porque la verdadera autoridad no proviene de la imposición, sino del ejemplo. No necesité gritar para ser escuchado. Solo necesité decir no en el momento adecuado y sostener ese no con firmeza. Si esta historia ha tocado su corazón, cuénteme en los comentarios desde dónde me acompaña. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Mi nombre es Teodoro Montalbán, y la única herencia que dejaré a mis nietos será la certeza de que su abuelo un día decidió ponerse en primer lugar. Y por eso, ahora, ellos tienen el derecho de hacer lo mismo.